Queridos hermanos, a toda persona, tribu, pueblo o nación, buenos días. Comenzamos como todos los días llevando palabra santa de esta hermosa Biblia Renovaré. Continuamos con el video número 31, perfil de Moisés, arraigado a Dios, pero antes leamos una palabra del libro Gracia para todo momento. Reflejar la gloria de Dios. Mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en su misma imagen. 2 Corintios 3:18. El propósito de la adoración es cambiar el rostro del adorador. Esto fue exactamente lo que ocurrió a Jesús en la montaña. La apariencia de Jesús cambió y resplandeció su rostro como el sol. Marcos 17:2. La relación entre el rostro y la adoración es más que coincidencia. Nuestro rostro es la parte más pública de nuestro cuerpo y el área que menos se cubre. Es también la más conocible de nuestro cuerpo. No llenamos un anuario escolar con fotos de los pies de las personas, sino con fotos de sus rostros. Dios desea tomar nuestro rostro, esta parte de nuestro cuerpo más expuesta y recordada, y usarlo para reflejar su bondad. El perdón libera el alma. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 1 Pedro 2:20. ¿Existe alguna emoción que aprisione más el alma que la falta de voluntad para perdonar? ¿Qué haces cuando alguien te maltrata, a ti o a quienes amas? ¿Te arde dentro de ti el fuego de ira con llamaradas que saltan y consumen tus emociones? ¿O buscas alguna fuente de agua fresca y sacas de ella una cubeta de misericordia para liberarte? No montes en la montaña rusa de resentimiento e ira, querido hermano. Di sí, me trató mal, pero yo voy a ser como Cristo. Yo seré quien diga, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Vamos con el video 31, perfil de Moisés. Arraigado en Dios. Pasajes bíblicos 1, 19, 32, números 9, 11, 14, 20, 21, 27. Deuteronomio 8, 11, 31, 34. Moisés no poseía las fortalezas que nuestro mundo requiere de un líder. Le faltaba carisma y confianza. No codiciaba el liderazgo ni aspiraba a la grandeza. Pero ningún profeta de la Biblia recibió esta recomendación. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Números 12:3. Y demostró ser fiel en toda mi casa, según afirmó Dios mismo. Números 12:7. La intimidad con él, la humildad, la fidelidad, estas características resaltaron a Moisés a los ojos de Dios y se convirtieron en su marca distintiva. El pueblo de Moisés, los israelitas, habían vivido en Egipto desde la época de José, pero un nuevo rey se maravilló ante la cantidad de hebreos que vivían en la tierra y los obligó a convertirse en esclavos. Además, prometió hacer morir a todos los bebés varones hebreos. Moisés debería haber muerto, pero su madre lo colocó en una canasta en el río. La hija de Faraón estaba bañándose y al descubrir la canasta tuvo compasión del bebé y lo tomó a Moisés como hijo propio. Moisés pasó sus primeros 40 años como miembro de la familia real egipcia.
recibió la capacitación dada a la élite y una educación propia de su estatus. Aún así, se identificó con su pueblo, los israelitas esclavos. Un día Moisés vio a un hebreo que era golpeado por un egipcio. Se despertó su ira y mató al egipcio. Cuando el asunto se supo, Moisés debió huir. Éxodos 2:15. Moisés se estableció en Madián y pasó a los siguientes 40 años de su vida como pastor. Se casó con una mujer medianita y aprendió a conocer la tierra y la vida nómade, conocimiento que sería invaluable para sus últimos años como líder del pueblo israelita. Finalmente, Dios habló a Moisés, Éxodos 3:4, por medio del fuego de una zarza ardiente, y anunció que había escuchado el clamor de los israelitas. 3:7. Moisés los guiará en su salida de la esclavitud hacia la tierra prometida. Canaán 3:10. Humildemente, ante este pedido del Señor, Moisés preguntó, ¿quién soy yo para que vaya? 3:11. Dios respondió a cada uno de sus temores y le aseguró que iría con él. Él le daría las señales milagrosas necesarias para que le creyera. Era hora de que comenzara su misión. Moisés pidió que los israelitas fueran liberados como Faraón se negó. Éxodo 5:2. Finalmente, después de 10 plagas opresivas sobre la tierra y las personas, Faraón rogó a los israelitas que se fueran. 12:31. Con Moisés a la cabeza comenzó el viaje hacia la tierra prometida. Pero el viaje no fue fácil. 40 años de vagar por el desierto con una multitud desagradecida e infiel presentaron innumerables pruebas a la humanidad. La fidelidad y profundidad de la intimidad de Moisés con Dios, pero él permaneció fiel y humilde y se reunió con el Señor vez tras vez para recibir la orientación que necesitaba para liderar al pueblo. Cuando llegaron al monte de Sinaí, entre truenos, rayos, nubes y fuego, Moisés recibió de Dios los 10 mandamientos que formarían los fundamentos de la vida en Israel. Éxodo 21:17. Se convirtió en defensor de los israelitas ante el Señor. Cuando se cansaron del maná, Moisés pidió carne. Cuando el pueblo fue infiel y formó un becerro de oro para adorar en su ausencia, se enfureció, pero luego rogó a Dios que los perdonara. Cada vez que ellos se quejaban, Moisés recurría al Señor en busca de ayuda. No obstante, al final de su viaje, Moisés permitió que su irritación contra el pueblo irrumpiera en una falta de respeto hacia Dios. En lugar de hablarle a una roca como él le había ordenado, Moisés la golpeó para obtener agua. Números 28:11. Su desobediencia, aunque pudiera parecer menor a nuestros ojos, exigía justicia. Moisés fue excluido de entrar en Canaán. Deuteronomio 32:15. Hasta la llegada de Cristo, ningún hombre fue suficientemente justo como para llevar al pueblo de Dios todo el camino desde la esclavitud hasta la promesa. Pero aún mientras se preparaba para morir en el umbral de la tierra prometida, Moisés no expresó enojo, ninguna sensación de frustración por no poder completar su largo viaje. Por el contrario, dio al pueblo palabras finales de parte de Dios sobre cómo establecer su vida como nación. Les enseñó una canción para consolar a futuras generaciones tendientes a la desobediencia, Deuteronomio 32, y asignó a Josué para continuar como líder de Israel. Aquí vemos cuán significativa había sido la intimidad de Moisés con Dios. En lugar de sentir que tenía derecho a entrar en la tierra, Moisés sabía que el Señor le había dado algo mucho mejor.
Él había conocido a Dios, había experimentado diariamente su amor, había caminado en amistad con Él y ninguna recompensa podía compararse con eso. Esta siempre creciente intimidad con el Señor inspiró a un obispo del siglo IV a escribir todo un volumen sobre Moisés. Sobre la vida de Moisés, Gregorio de Niza explica cómo podemos ver su vida como modelo para el viaje de nuestra propia vida espiritual hacia Dios. Esta es la verdadera perfección, no evitar una vida mala para nosotros. Como los esclavos, tenemos servilmente al castigo, ni hacer el bien porque esperamos recibir recompensa, como si sacáramos provecho de la vida virtuosa por alguna clase de arreglo formal. Al contrario, no haciendo caso de las cosas por las que esperamos y que hayan sido reservadas por las promesas, consideramos que caer de la amistad de Dios es la única cosa terrible que podría sucedernos, y que llegar a ser amigos de Dios es lo único digno de honra y anhelo. Esto, como he dicho, es la perfección de la vida. Reflexión personal. Después que Moisés pasó 40 años viviendo como miembro de la realeza, su vida cambió. Fue del palacio a las pasturas, de la alta sociedad a la compañía de ovejas. ¿Cómo se habrá sentido Moisés ante tal cambio? ¿En qué ocasión Dios le ha pedido que aceptara, querido hermano, un gran cambio en su vida o en su estatus por razones que usted no llegó a comprender? Dios llamó a Moisés a un papel de liderazgo enorme. Jesús dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Cuando miramos la vida de Moisés, vemos que lo opuesto también se cumple. A quienes mucho se les pide, mucho se les da. Su amistad con el Señor le permitió sostenerse y recibir poder para la obra que habría de hacer. ¿A dónde lo llama Dios, querido hermano, a que usted lidere? ¿Qué clase de diferencia, querido hermano, puede marcar en su rol como líder el hecho de que usted sea amigo de Dios? Continuamos con Éxodo 5:9. Ellos, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros a recoger la paja donde le halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del Faraón. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros, y juzgue
pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has liberado a tu pueblo. 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Que de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón el rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Anot, Falud, Efrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los hombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 130 años, y los hijos de Gersón, Libín y Semei por sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años, y los hijos de Merari, Alit y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jacobet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Ifar, Coré, Nefet y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Esafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Los hijos de Coret, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es
aquel Aarón, aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron ellos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. La vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas las varas de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La plaga de sangre. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó, como Jehová lo había dicho.
Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Las plagas de las ranas. 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová. Dile, Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y toda tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés: Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente quede en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no escuchó, como Jehová lo había dicho. Momentos de análisis. 5:21. No os habéis hecho abominables delante de Faraón. Seguir al Señor no es garantía de tener una calidad recepción de parte de aquellos a los que tratamos de ayudar. Con frecuencia, la misión es el mensaje de Dios, que de Dios sacude demasiadas cosas y hacer empeorar las cosas antes de mejorarlas. 6:9. Ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Cuando alguien ha recibido todo lo que puede soportar, queda exhausto. Quizás haya soportado semanas, meses, años, aferrándose a cualquier promesa que cayera en su camino, pero nada cambió. Y finalmente la persona llega a un punto en que ya no tiene esperanza. En tales encrucijadas, cuando ya no se puede hacer nada más, es que suele producirse una irrupción divina. Cuando más impotentes estamos, es cuando estamos en condiciones de recibir más ayuda. Cuando estamos acongojados, Dios no nos castiga. Actúa de maneras que antes, cuando estábamos demasiado fuertes y solo confiábamos en nosotros mismos, no podíamos experimentar. 7:1. Yo te he constituido días para Faraón. A pesar de lo débil que Moisés se siente, especialmente en el liderazgo y por su falta de elocuencia oratoria, su obediencia a Dios lo ha puesto en una posición divina. Tiene una fortaleza, una sustancia y una autoridad que nunca tuvo antes.
aunque Él mismo no puede verlas. Cuando seguimos al Señor tropezando en nuestra humilde e ignorancia, con frecuencia tenemos palabras e ideas que no podemos tener antes. Si retrocedemos, nada sucede. Si actuamos frente a lo imposible, con obediencia, entramos en otro mundo y nos convertimos en otra persona. Esa persona puede ser visible para los demás, pero desconocida para nosotros. 7:20. Y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río. Cuando Moisés golpea el Nilo, da el primer golpe para la libertad de Israel. Su acción desafía a Hapi, el dios del Nilo. Antes de que todo termine, Jehová habrá confrontado y vencido a muchos de los dioses más importantes de Egipto. La diosa Nut, cuyo cielo llenará de truenos y granizos. El dios Chu, cuyo aire ennegrecerá con moscas y mosquitos. La diosa protectora Amonet, del que no pudo proteger a los egipcios de las úlceras que laceraban sus cuerpos. El dios de Geb, cuya tierra se infestará de ranas y langostas. El sol de Rat quedará borrado, y la diosa guerrera Anat, ni el dios salvador Akur podrá derrotar a Jehová e impedir la muerte de los primogénitos. Osiris, el dios de la muerte, no podrá revertir las Pascuas, y el dios de faraones, Horus, será tan impotente como el rey que lo adora. En nuestra propia cultura hay muchos dioses y diosas aún: sexo, poder, dinero, fama, violencia, racismo, guerra, odio. Pero su influencia sobre nosotros no tiene por qué tener la última palabra. Dios puede aún voltear el poder de lo que es falso y cruel en nuestra vida y darnos una libertad que permita que nuestro espíritu florezca. 8.1. Adoración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 8.7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Que los magos también pudieran producir rana es algo desconcertante para Moisés, para Aarón y para nosotros. ¿Acaso no eran los milagros los que demostraban quién era Dios? ¿Cómo entonces, querido hermano, puede ser copiados? Con frecuencia encontramos palabras y obras que son imágenes repetidas de lo bello y poderoso, notablemente similares a los que esperábamos de Dios. Cuando tratamos de apresarlas, corremos por el camino y nuestros dedos se congelan. El bosque se cierra sobre nosotros. Comenzamos a comprender que nuestra fe no descansa solo sobre milagros, sino sobre el origen de esos milagros. 8.15. Endureció su corazón y no los escuchó. En diversos lugares de Éxodo se hace énfasis en que Faraón decide endurecer su corazón y persistir en negarse a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Hay muchos otros lugares o más, por ejemplo 10:20, 10:27, donde dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Querido hermano, ¿cómo debemos entender esto? ¿Acaso el Señor hace responsable a los humanos por el mal que nos obliga a hacer, un mal que ellos nos han deseado o elegido? La única forma de comprender este enigma es negarnos a seguir el camino de las posibilidades excluyentes. Si Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón, pero también el relato nos dice que Faraón se ocupa bastante de endurecerlo él mismo, tenemos la impresión de que su inclinación a decir no es una inclinación propia, si bien es algo que Dios utiliza y que cobra un ímpetu que Él no solo permite, sino finalmente, ya que Faraón insiste en ello con tanto ahínco. Esfuerza Dios, endurece el corazón de Faraón, dándole la opción y la capacidad de endurecer su propio corazón.
Lo importante para nuestra propia formación espiritual, querido hermano, es tener en cuenta que aunque lo demás sea un misterio, esta es una ruta que, según dice el relato, Faraón mismo decidió tomar independientemente de lo que el Señor hizo. Persistimos en una cierta dirección que sentimos vez tras vez que no es sabia, y algunas veces llegamos al punto que no nos quedan opciones. Quedamos hundidos en el camino que hemos tomado y ya no sabemos cómo salir. Nos consume. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, que Dios derrame muchas bendiciones. Amén.